Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a empezar una serie de episodios que van a ser 19, que van a suceder todos los días jueves. Yo, como alguna vez lo he dicho, yo un día de la semana grabo los dos episodios. El episodio que sale los lunes y el episodio que sale los jueves. Por eso comúnmente me van a ver con la misma remera los lunes y los jueves. Y me pareció valioso encontrar distintas, lo que se llaman parábolas, cuentos. Era una forma que tenía Jesús de enseñarle a la gente, cuando él estaba de su época, les ponía un ejemplo para que entiendan un concepto, para acercarlos a un concepto, para hacerlos pensar en un concepto. Muchas veces les hablaba y no entendían, pero hoy lo podemos entender nosotros. Muchas veces, como en este caso por el que vamos a arrancar, van a ver un caso donde los 12 discípulos que él tenía alrededor de él le pedían que lo explicara. Y entonces vamos a empezar a hacer esto durante 19 jueves, digamos. Este es el primero, para más allá de lo que suceda el lunes, que en el anterior, si no me equivoco, a menos que lo haya cambiado, era diga el débil, fuerte soy. Estuvimos hablando de eso. Vamos a hablar entonces de estas parábolas porque es interesante lo que Dios plantea en las parábolas, porque a veces son mucho más, parecen relatos muy simples, pero lo que plantean es infinitamente profundo, ¿no? Y quiero empezar por la parábola que a mí de chico más o sea, no es la que más me llamó la atención, es la que más veces yo la he escuchado y más interesante me parecía en términos a que cuando la contaban era muy visual y me dejaba siempre pensando. De hecho, yo obviamente, como son parábolas, voy a leer lo que dice y van a ver que lo que yo vaya contando, que es muy breve, se lo van a ir imaginando ustedes, ¿no? Y entendamos y pensemos en esto que Jesús nos plantea. Las tierras del mundo se llama. Y se llama las tierras del mundo porque es la famosa parábola de el sembrador y habla de las personas que están en el mundo y, digamos, el evangelio, que significa buena noticia, digamos, el relato, la palabra, la salvación explicada, esto que yo siempre les digo, que Jesús es humano, si es humano, vivió como humano, no cometió ningún error, murió, resucitó para darnos vida y que tengamos vida y librarnos del poder de la muerte, de la oscuridad. Y eso que se denomina buena noticia, evangelio, que significa básicamente lo mismo, esta parábola nos cuenta de esto, de esta palabra llegando a los distintos lugares del mundo, a distintas épocas del mundo, porque obviamente es la misma palabra que se va contando y lo cuentan personas a otras personas. Y Jesús cuenta qué es lo que pasa y pone algunas características generales de la gente, que las resume a todas, que reciben esta palabra y qué pasa con ellos. Y es interesante, escuchen. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo las semillas. Una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, con piedras, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las
otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. O sea, ¿qué es lo que nos plantea acá? Básicamente nos pone 4 escenarios donde la palabra de Dios se siembra. Y esos escenarios son almas, somos nosotros, son ustedes y soy yo. Cuenta acá que uno de los terrenos es un camino. Un camino obviamente es duro, porque o pisa la gente o pisan vehículos. Entonces es un terreno que cuando la semilla cae, básicamente los pájaros la ven, la comen y se la llevan. Después plantea otra situación donde el terreno tenía piedras y era poco profundo. Y la semilla cae, la palabra de Dios cae, brota rápido, pero enseguida desaparece cuando sale el sol. Después plantea un tercer caso donde la palabra de Dios cae en tierra, pero los yuyos, que si ustedes tuvieron jardín lo saben o si no lo pueden buscar, el yuyo en general crece muy rápido, mucho más rápido que a veces inclusive que el pasto. De hecho, yo me acuerdo que en el jardín que teníamos cuando yo era niño, que teníamos un jardín, un fondo muy grande, vos tenías el pasto, lo cortabas y quedaba todo al mismo ras, a la misma altura, pero enseguida lo que eran yuyos, vos lo veías crecer mucho más rápido por sobre el pasto, y una cosa que había que hacer, que a mí no me gustaba hacerla claramente, era eliminar esos yuyos, porque lo que hacían es como que no quedaban bien. Entonces nos plantea esta tercera opción, que es la palabra de Dios llegando a personas donde crecen yuyos y la terminan ahogando, porque los yuyos crecen más rápido que la planta, que la semilla sembrada. Y después nos cuenta la cuarta opción, que es una semilla que efectivamente cae en tierra fértil y esa semilla sí produce, y dice que esta semilla produjo 100 semillas, 60 semillas y 30 semillas. Y vamos a ver cómo sigue. Porque, ¿qué pasó? Los discípulos de Jesús les preguntaron a Jesús qué es lo que significaba esto, porque cuando lo escucharon no lo habían entendido. Y Jesús les explica lo siguiente. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Básicamente dice que hay personas que un día escuchan o varias veces escuchan la palabra de Dios, pero la oscuridad, el reino de la oscuridad, simplemente la quita, les quita la posibilidad de tener vida, porque su corazón es una tierra muy rígida, donde la palabra no puede permear, penetrar y producir la vida, que es la resurrección a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta es la semilla que cayó en el camino. Esta es la gente que no es permeable a nada y por eso fácilmente la oscuridad le quita la posibilidad de tener de cobrar vida a través de Jesucristo, simplemente porque no están abiertos a nada y su corazón es duro y rígido.
Después sigue, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Acá, ¿qué plantea? Hay personas que escuchan la palabra de Dios y la aceptan con alegría. Pero en líneas generales, yo por lo que he visto, como suelen tener un pensamiento mágico de que van a vivir en una especie de burbuja, y la vida no es una burbuja, Dios nos ayuda, está a nuestro lado y no nos va a hacer faltar nada si les damos lugar, y nos va a ayudar a salir de toda situación oscura porque va a estar con nosotros. Y ni hablar en el contexto donde esto se dice, que de hecho en Nigeria hoy por hoy está pasando, y inclusive en Europa, por muchas corrientes que están en contra de la palabra de Dios, que mucha gente hasta es perseguida por creer en Dios. Mucha gente ante esa situación se olvida de Dios. La palabra llegó, la recibieron con alegría, pero no la defienden, no la resisten, no la sostienen. Es como un amor de verano que pasó, llegó, fue fantástico, hasta mágico. Pero fue eso, un amor de verano, nada más que un amor de verano con Dios. Y después siguieron su vida como si no hubiese pasado nada. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos, que era el tercer caso, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Este es el caso de las personas que reciben el Evangelio, pero no se proyectan más allá de su propio micromundo. Reciben el Evangelio, creen en Dios, creen en Jesús. La palabra llega a ellos y al principio es fecunda. Pero como todo su mundo nunca se abrió y el principio y el fin de su mundo son ellos mismos, entre lo que va generando preocupación y el perseguir la riqueza como un fin en sí mismo, como es lo único a lo que ellos le dan lugar en su vida, al principio la palabra de Dios entró, empezó a crecer, pero después quedó en la nada. Es como yo les decía la vez pasada, digamos, en la parte anterior, con las semillas que cayeron en el pedregullo, donde había piedras, digamos, y no tenían mucha raíz, digamos, y las preocupaciones. Acá las preocupaciones es como un amor de verano, pero es un poco más largo. En el otro caso que hablábamos, donde la persona no podía echar raíces, básicamente, en este caso echa un poco de raíz y empieza a crecer la planta. Pero en el fondo de la persona, su universo se resume en sí mismo. Dura más que un amor de verano. Capaz que dura un año. Pero es como esas relaciones que al año terminan. Que no duran. Porque a la persona, como no abrió su mundo
Su mundo empezaba y terminaba solo con ellos, se preocupaban solo por lo de ellos, lo que es natural, y por perseguir riquezas. Y entonces la semilla claramente no permeó. Por eso ustedes fíjense estos dos últimos casos. En uno fueron el amor de verano, la semilla que cayó en donde había piedras y poca tierra. Eso es básicamente porque querían vivir en una burbuja, en un mundo idealizado y mágico. Y el mundo no es ni idealizado ni mágico, por eso la palabra de Dios permeó, pero fue un amor de verano. En el otro, donde su mundo empezaba y terminaban consigo mismos, las preocupaciones y la búsqueda de las riquezas, el amor duró un poco más, no fue solamente un amor de verano. Era un amor que duró un año y medio, 2, y después quedó en la absoluta nada. Fue un amor que parecía que prometía, pero no es nada. Y si nos vamos poniendo este tipo de ejemplo, al primero, es la semilla que cayó en el camino y la oscuridad enseguida quitó, es como esas personas que de repente buscan una pareja, pero no se enganchan con nadie. Conocen una persona y por más que esa persona les dé y encuentren en esa persona potencialmente que podrían tener la vida que ellos querrían, formar la familia que ellos querrían, no están para eso. Por eso, en el primero de los casos, es un amor de una noche. Por eso, si lo ponemos en este ejemplo, que mientras lo iba relatando se me fue cubriendo, tenemos amor de un día, amor de un verano, amor de un año y medio, 2. Ya eran medio pareja, te diría casi. Y llegamos al último, que es el que verdaderamente da fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Esta es la persona que conoce a Dios, que Dios permea en ella, que realmente tiene una experiencia con Dios y va construyendo una vida con Dios. Es como la persona que conoce a alguien y se casa. Es esa persona lo que podría ilustrar esto. Teníamos la persona que conoce el amor de su vida, pero se queda una noche con él. La persona que conoce al amor de su vida, pero como tiene en su cabeza una idealización de lo que debe ser eso, muy Disney, digamos, la empieza a conocer, pero como claramente los príncipes azules o las princesas doradas no existen, es un amor de verano. Después tenemos las personas que conocen a otra persona y les empieza a ir bien con esa persona. Pero ¿qué pasa? En el fondo son personas que son egoístas, que no quieren compartir su vida con nadie. Entonces, por más que hayan conocido el amor de su vida, prefieren seguir solas. Pero finalmente están las personas que conocen al amor de su vida y deciden crear una familia, y esa es la persona que conoce a Dios y se queda con Dios para siempre. Esa persona que conoce a Dios y empieza a incluir a Dios en su vida, en su diaria. Siempre obviamente de menor a mayor, porque como en toda relación que establecemos con personas, el tiempo, la profundidad y los espacios y lo invertido en tiempo en la relación es lo que va haciendo la relación más profunda, más frondosa, más aguda, más profunda. Perdón por la tos. Y esas personas, cuando termina, dicen que dan fruto al 100, al 60 y al 30.
Es como esa gente que se casó y no solo se casó y formó una familia, sino que tuvo hijos, para poner el ejemplo. ¿Por qué dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100? Porque es la persona que no solo conoció a Dios, sino que les habló a otros de Dios y otros conocieron a Dios por esa persona, y esa persona, a partir de sí, produce, por hablar la palabra de Dios, 30 personas que conocen a Dios, 60 personas que conocen a Dios, 100 personas que conocen a Dios. Y tengan en cuenta que para que una persona genere, por ejemplo, vamos a poner el número redondo, 100 personas que conocen a Dios, también hubo en eso que la persona hablaba de Dios, alguna palabra que la persona dijo hablando de Dios, que cayó ¿en qué? En el camino. Las personas que conocieron el amor de su vida, pero en el fondo estaban solamente para una noche. Las personas que conocieron el amor de su vida, pero en el fondo no querían comprometerse. La que cayó en el suelo con piedras y poco profundo. Después estaban las personas que eran ese terreno donde los yuyos crecían más alto, que eran las personas que conocieron el amor de su vida. En el fondo eran egoístas y no querían compartir su vida con nadie. Pero hay personas que conocen a Dios y no solo establecen una relación profunda con Dios, sino que hablan la palabra y, siendo que le hablan de la palabra de Dios a un montón de personas, a un porcentaje de esas personas, a 30, 60 o a 100, obviamente es un número ilustrativo, nada más es una parábola para explicar el concepto, son las personas que sí establecen una relación profunda con Dios, que sí conocieron a alguien que entendieron que fue el amor de su vida y se casaron y hasta tuvieron hijos. Y eso es lo que se fue reproduciendo hasta nuestras vidas, en nuestras vidas hasta nuestros días, y hace que Jesús, que la palabra de Dios haya llegado, porque de Jesús, 12 discípulos y un montón de otros discípulos, y la palabra fue corriendo. A lo largo de la historia cayó en tierra dura, gente que solamente lo conoció a Dios por un momento, no querían una relación para toda la vida con Dios. Hay gente que lo conoció a Dios, pero en el fondo querían una solución mágica. Entonces terminaron la relación con Dios y no se pusieron a entender cómo funcionan las cosas para que realmente les funcionen a ellos. Después, por lo tanto, las personas que conocieron a Dios, pero en el fondo eran egoístas y solamente querían centrarse en sus vidas. Y conocieron a Dios y un poco anduvieron con Dios, pero después Dios quedó en el olvido. Pero hay personas que hicieron que hoy por hoy nosotros escuchemos esto y muchos hayamos conectado con Dios y hablemos de Dios y seamos el canal para que otros conozcan a Dios y se reproduzca el Evangelio, porque va produciendo salvación en personas. Y esas son las personas que un día encontramos al amor de nuestra vida y nos casamos y hasta tuvimos hijos, en un sentido, poniendo el ejemplo en paralelo. Así que nada, les quería hacer pensar en esta parábola y por eso se llama, voy a buscar acá, las tierras del mundo. Son los suelos de nuestros corazones y de las personas que escuchan el Evangelio a lo largo del tiempo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio y como contábamos, muchos conocen a Dios por un día, muchos conocen a Dios por 2 meses, un mes, un verano, muchos conocen a Dios por un año y medio, y muchos conocen a Dios y establecen con Dios una relación para toda la vida y hacen que otros conozcan a Dios y puedan tener también con Dios una relación para toda la vida. Esas son las personas del mundo, esas son las tierras donde la palabra de Dios cae
y produce o no produce vida. Muchas gracias, repito otra vez, por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.